¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dado casi una hora libre, más o menos, por decirles que podían ustedes utilizar esa semana para ponerse al día con los trabajos prácticos adeudados? Bueno, esa semana ya pasó y ahora tenemos que continuar con nuestras clases. Por lo tanto, vamos a avanzar con nuestras clases. Como un breve recorrido, me gustaría que ustedes consideraran el, el trayecto que vamos siguiendo desde la primera clase en adelante. Si ustedes recuerdan, la primera clase lo que habíamos visto era una anécdota del campo de la ciencia y la tecnología, puesta en la figura histórica de Michael Faraday, el físico que da paso a teorizar y poder trabajar y hacer que la realidad responda a los deseos del hombre al centrar las bases del electromagnetismo. Poco después de eso empezamos con textos ya más cercanos a la actualidad. Hemos visto a Carlos Osorio con sus dos definiciones de ingeniería, una más antigua y otra más actual. Intentamos hacer una articulación entre ciencia, tecnología y sociedad, en la cual no estaba aparte la economía. Y también vimos cómo la tecnología particularmente se vincula con la economía en la figura histórica de Nikola Tesla. Hoy un referente de la tecnología que ha sido redescubierto. Más tarde, una clase más tarde, iniciamos un recorrido histórico por las mutaciones o cambios a nivel social. Eso lo hemos estudiado como el proceso de mundialización, por una parte, es decir, la interconexión entre distintos países, entre distintas culturas y obviamente el comercio como una de las puertas privilegiadas para esos descubrimientos. Piensen, Colón, lo que llaman el descubrimiento de América, las colonizaciones. Y más cercano en el tiempo, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, el proceso de globalización que completa y profundiza la mundialización. El proceso globalizatorio llega a un pico aproximadamente en el 2001, donde se empieza a ver, globalización entendida sobre todo como el ideal, no compartido por todo el mundo, pero sí muy difundido, de que no hay fronteras entre países y que esas fronteras estaban pronto a derribarse, porque la unidad económica del comercio internacional era el dólar, el lenguaje del comercio internacional era y es en cierta medida el inglés, donde la cultura norteamericana había sido una referencia obligada, sobre todo a partir de la industria cultural, Hollywood, las películas, los videojuegos, etc., para todo el mundo como una especie de medida, como si fuera el metro patrón que está en París. Y ese proceso globalizatorio de un mundo, una gran aldea, o la gran aldea global, se empieza a resquebrajar en el 2001. Y probablemente haya llegado ese proceso hasta la actualidad, pasando por un montón de factores que no hemos analizado aún, como por ejemplo el terrorismo internacional, entre otras cosas, y los nacionalismos. Eso era el texto de Mutaciones Biohistóricas de Pérez Lindo y también un pequeño video de Yuval Harari, que es un historiador israelí que vamos a ver próximamente.
De ahí que se hiciera necesario analizar qué es política, qué es ideología y cómo se representa la política y la ideología en acciones concretas de gobierno. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué si esto no es ciencia política? No, es ingeniería, por supuesto, pero el ingeniero no está exento de los vaivenes de las políticas. Y a veces hay políticas activas que juegan a favor de la labor del ingeniero y otras que pueden llegar a jugar en contra. No es lo mismo un gobierno que sea pro industria, que esté a favor de la industrialización y que piense que el futuro de la economía del país o el presente, yo qué sé, está ligado a la industria, donde hay mucho trabajo para los ingenieros, que pensar en un modelo agroexportador como el de la generación de 1880 hasta 1940 aproximadamente, o 1950, que plantea más bien el latifundio y los monocultivos, es decir, la exportación de granos y carne como la variable de crecimiento económico de la Argentina, porque lugar para cuántas personas hay, para cuántos ingenieros hay en el campo. Sí hay, bueno, no, también son ingenieros, pero mucho menor. ¿Mm? Eh, Comparado, por ejemplo, con la industrialización. Por lo tanto, un gobierno que proponga políticas de industrialización o políticas de incentivo del agro va a impactar de una forma distinta en la labor del ingeniero. Para eso analizábamos críticamente el concepto de ideología, veíamos el espectro de la ideología, hemos visto el compás o la brújula de la ideología, ¿se acuerdan de ese cuadro que está con doble entrada? No estoy haciendo la señal de la cruz, estoy recordando por el cuadro, donde están las ideologías de izquierda, de derecha, el autoritarismo y el libertarismo. Y dentro de esos 4 cuadrantes, cada uno de las posibilidades. Además, cada uno de ustedes había hecho el ejercicio de saber dónde estaba ubicado en el espectro político. Y en en las 2 últimas clases, vimos una línea o una franja de este espectro político que es la del liberalismo y capitalismo. El liberalismo está de la mitad hacia abajo y el capitalismo de la mitad vertical hacia la derecha. Lo que hoy nos toca ver es la línea socialismo-comunismo, donde también puede estar, el comunismo está de la mitad hacia arriba y el socialismo está de la mitad hacia la izquierda. O sea que hay un entrecruzamiento. Hay libertarios socialistas, pero es muy raro que haya un libertario comunista. Y hay libertarios de izquierda y libertarios de derecha. También hay regímenes autoritarios de izquierda y de derecha. Bueno, entrando propiamente a la clase de hoy, que es socialismo-comunismo, los objetivos de esta clase, si ustedes, yo no les puedo compartir pantalla en estos momentos, voy a intentar dentro de un rato compartirles un video si me sale bien, pero sí quiero que vean, que ustedes abran el campo virtual, la pestaña que lleva mi nombre, donde siempre están nuestras actividades, van a encontrar que está subido el trabajo práctico número 6. Trabajo práctico número 6 dice conocer y diferenciar los distintos tipos de sistemas económicos. Hasta ahora no habíamos visto tipos de sistemas económicos. Bueno, este es el momento de poder comenzar a vernos. Ahí van a encontrar un texto, bueno, que ya les voy a contar de qué se trata. El segundo objetivo es comprender los principios y características del socialismo. El socialismo es mucho más antiguo que el comunismo y tiene otro tipo de orígenes. Y reconocer, por último, las similitudes y diferencias entre el comunismo y el socialismo. Para que lo entiendan rápido y simple, después lo van a buscar con las palabras más adecuadas. El comunismo es una clase de socialismo, pero el socialismo es mucho más abarcativo que el comunismo. Es decir, desde la teoría de conjuntos, el socialismo sería el conjunto superior y el comunismo es una subclase. Y a su vez dentro del comunismo hay distintos tipos de comunismo, como por ejemplo el comunismo chino, el comunismo soviético, el comunismo norcoreano.
Dentro del comunismo chino también hay diferencias y dentro del comunismo soviético también las hay. Son cada vez subconjuntos más pequeños. El material se reduce a dos elementos. Un texto, que tiene varios capítulos, por supuesto, pero es un solo texto, y un fragmento de una película que vamos a ver dentro de un rato. Vamos al texto. El texto es bastante actual, es del 2016. No pasaron grandes cosas para que desde el 2016 acá hayamos pensado algo diferente en términos de sistemas económicos. Sí aclaro, por ejemplo, que en el caso de China tendremos que articularlo con la guerra comercial China-Estados Unidos, que es posterior al 2016, que es la asunción de Trump, ¿no? Sí, en el 16 creo que asumió Trump. Por lo tanto, hay algunas cosas que podríamos como actualizar, pero no es nada muy diferente y en este sentido va mucho más allá de lo que ya habíamos visto con Montenegro, que era del año 1980, ¿no? Son 36 años antes. El primer texto dentro de tipo de sistemas económicos es de Andrés Sevilla y habla de la propiedad privada de acuerdo a si se la conceptualiza como como la esencia de la sociedad o como la esencia de todo lo malo que hay en la sociedad. Si consideramos a la propiedad privada como la esencia de la sociedad, estamos dentro del contexto del capitalismo. Mientras que si pensamos que la propiedad privada es aquello precisamente que genera las diferencias sociales y por lo tanto debería ser eliminada, estamos hablando de una economía de tipo socialista. Piensen que los antiguos pueblos, por ejemplo, no sé, la economía agraria muy antigua, tenía un concepto de economía social. No es que no había diferencias, también había, supongamos, caciques y había gente que trabajaba, pero la propiedad era comunitaria. Por ejemplo, si ustedes van a Quilmes, a las ruinas de Quilmes, si no las conocen, les recomiendo que las conozcan, porque son vestigios de culturas ancestrales en la provincia, en nuestra provincia, en Tucumán. También hay en Jujuy, también hay en Salta, no digo que sea la única, pero bueno, es la más cercana. En Quilmes van a encontrar que había una zona donde había morteros. ¿Qué es un mortero? Un mortero es donde se muele. ¿Qué era lo que molían nuestros antepasados? Cereales, sobre todo el maíz y también el trigo. Bueno, ¿cómo se muele el maíz? Se pone una piedra, en esa piedra se va haciendo, se va cavando un hueco y con lo que se llama pilón se va apretando el maíz hasta que se hace un pequeño polvillo. Ese polvillo de maíz es la base de lo que hoy conocemos como tamal. No es la humita, que eso es maíz rallado. El maíz molido es el tamal. Bueno, los tamales, por ejemplo, son hechos de maíz molido. ¿A qué voy con esto? Que no es una clase de gastronomía, ni mucho menos. A que el mortero no era de Juan o de Pedro o de la familia tal, era de la propia comunidad. Por no llamarle tribu, porque no era una tribu, era una comunidad. Por lo tanto, podríamos decir que había una economía social, pero no es la economía social del Estado moderno del siglo XVIII. Entonces, no podemos hacer esos saltos temporales y comparar sociedades que son tan diferentes. Los sistemas económicos, de acuerdo a la toma de decisiones, no son solamente de izquierda o derecha, sino también son autoritarios o libertarios. Otra vez, autoritarismo libertario. Bueno, después avanza el texto acerca de, con las características del socialismo, lo define como sistema económico y social. No se olvide que un tipo de sociedad es pensada de acuerdo a la economía, o al revés, la economía también prevé una clase de sociedad determinada, entre otros, la propiedad si es privada o colectiva, y la injerencia que tienen los estados en la vida particular de las personas.
Cuando vean esto, se van a acordar, o si no se acuerdan, vayan y abran. En la clase pasada, los padres del liberalismo europeo, Adam Smith, cuando veíamos a Rousseau, cuando veíamos a James Mill, a John Stuart Mill, y van a ver la diferencia, van a notar la diferencia de enfoque filosófico. Aquí van a tener también algunos referentes. Por ejemplo, dentro del socialismo utópico lo tienen a Robert Owen, a Fourier, pero creo que no figura Fourier. Dentro del comunismo, ya no del socialismo utópico, sí, está Fourier. Joseph Proudhon, también, pero está más cerca del anarquismo antes que del socialismo, del socialismo utópico, perdón. A Marx, a Engels, que son los redactores del manifiesto del Partido Comunista y son de alguna manera los fundadores del comunismo, Marx y Engels, al conde de Saint-Simon, a Etienne Cabet, que intentaron pensar cómo la revolución industrial podría ser aprovechada por los obreros. Y así surge el cooperativismo, porque la cooperativa es una unidad de producción, por ejemplo, una industria, donde en lugar de haber patrones, los propios empleados son los dueños de esa industria. Por lo tanto, cumplen el requisito de que los medios de producción estén en manos de la clase obrera y no de un sector social conocido como burguesía o los patrones. Después se analiza el caso del socialismo de mercado, donde el socialismo de mercado o socialismo de mercado hablamos de una economía centralmente planificada, que hoy en día es uno de los casos, el de China, quizás el caso más conocido, ¿no? Cuba también, pero sobre todo China, por el tamaño, por supuesto, porque Cuba no le hace cosquillas al mercado internacional, pero China ya lo creo que sí, lo vamos a ver más adelante. Ejemplos de economía planificada, que no es el capitalismo de Estado, es la antigua Unión Soviética y hoy, por ejemplo, Corea del Norte. Bueno, después se analiza específicamente qué es el comunismo, cuáles son las críticas del comunismo al capitalismo y el concepto de plusvalía, que es el concepto más importante para poder entender las teorías marxistas de la economía, porque en el caso de la plusvalía hay un plus de ganancia del trabajo que es expropiada por el patrón, que a su vez es el dueño de las herramientas del trabajo, acerca del obrero. Para que tengan una idea, si un carpintero hiciera una mesa, para poder hacerla, tiene que tener una carpintería, tiene que tener sierra, tiene que tener martillo, clavos, tablas, etc. Al finalizar, vende esa mesa y recupera el 100% de lo invertido, de lo gastado y de su propio tiempo. Pero si ese mismo carpintero contrata 2 ayudantes, esos ayudantes no van a ganar lo mismo que él, que es el dueño del martillo, del clavo, de las tablas. Lo que hacen es vender su fuerza del trabajo. Al final del día, esos 2 ayudantes van a cobrar una suma fija, sin importar si han hecho 1, 3 o 5 mesas, mientras que el dueño de la carpintería, que ahora pasa a ser un patrón, y los otros sus empleados, a pesar de que había sido originalmente carpintero, pasa a percibir mucho más que lo que él hubiera conseguido trabajando él solo o para sí mismo. Bueno, la diferencia entre lo que produce el obrero y lo que gana el obrero se conoce como plusvalía. Después hay una serie de cálculos y de fórmulas, eso no le presten atención, es solamente para mostrarles que la plusvalía no es un concepto político, sino económico y de teoría económica, pero no se lo voy a tomar, ni me importa tampoco tomárselo, porque esto no es una clase de economía, pero no les viene mal que lo conozcan, porque después ustedes van a tener una clase que se llama economía, con el ingeniero, ¿cómo se llama el ingeniero? Aranda, Ramón Aranda, así que más adelante les va a venir bien esto. Y bueno, y así se termina el texto. Luego viene la actividad, y la actividad, una vez más, consiste en una actividad A, que es un cuestionario grupal, y en la actividad B,
un PowerPoint grupal. Ambas actividades son optativas, es decir, pueden hacer una o la otra de forma grupal. Antes de continuar, me gustaría detenerme y saber si, cómo le fue, todavía no nos cogí el trabajo, cómo le fue con el armado grupal del PowerPoint y del cuestionario. Así que me cayó el momento y les doy la oportunidad de tomar la palabra con el micrófono. Cuéntenme. Todo bien, profe. Mi grupo ya subió hicimos el punto B. ¿Los demás qué hicieron? ¿Power o cuestionario? En mi grupo hicimos cuestionario, profe. Con mi grupo ¿Les también costó hicimos juntarse en cuestionario. grupo? ¿Cómo? ¿Si les costó reunirse en grupo? No, más o menos. No, nosotros nos conocíamos de antes, así que no había problema. Qué bueno. Me están preguntando qué hacen los que, si presentan grupal, qué hacen si suben todos el mismo. Recuerden que la propuesta era que el que presenta Power es uno solo y que los otros en el archivo lo único que tienen que poner es el nombre de los integrantes del grupo. Yo lo que hice, Todos, porque lo que pasa es que y la esto vale tarea, para los cuestionarios también, ¿no? No solo para el Power. No quiero que haya 5 cuestionarios. Si el grupo tiene 5 personas, no quiero 5 cuestionarios. Quiero un cuestionario y los otros 4 integrantes solamente ponen el nombre de los integrantes del grupo para saber a quiénes tengo que calificar cuando califique el cuestionario. Eso es todo. claro, profe, pero lo que pasa es que en la actividad B solo deja subir archivos .ppt, que es presentación. Entonces ¿Y? lo que yo hice es hacer un PowerPoint, en realidad hice un Word y lo pasé a PowerPoint mediante una página y ahí lo pude subir con los nombres, solo con los nombres. Exacto. Correcto, esa era la idea. Es correcto. Está muy bien. Bueno, avanzamos entonces con el trabajo práctico. El trabajo práctico A, es decir, el cuestionario, que tiene que leer el texto, ¿verdad? Primera pregunta, ¿en qué consiste el concepto de propiedad privada y cuál es la visión del mismo según sea capitalismo o comunismo? Lo que les acabo de explicar al comienzo, la propiedad privada para el capitalismo va a ser la base de la sociedad y la propiedad privada para el comunismo va a ser el peor mal de la sociedad. Bueno, pero ustedes lo van a explicar mucho mejor. Segunda pregunta, ¿qué características tiene el socialismo y cuáles son sus orígenes? Tercera, ¿qué es el socialismo utópico y en qué se diferencia con el socialismo científico o comunismo? Aquí les quiero una aclaración. Son sinónimos, es exactamente lo mismo decir comunismo o socialismo científico. Es lo mismo. Se lo conocen de las dos maneras. En el caso de cuando se habla de comunismo, sobre todo se piensa en las prácticas concretas de gobierno que se llevaron a cabo en nombre de esa política. Por ejemplo, Rusia, por ejemplo, Corea, por ejemplo, Vietnam, por ejemplo, Cuba, etc. Mientras que cuando se habla de socialismo científico se piensa sobre todo en la teoría de Marx, en la teoría marxista. Y esto se los aclaro porque Marx no fue un político, él no fue concejal, no fue gobernador, no fue intendente, no fue presidente, no fue diputado, no. Él era filósofo y economista, entonces analizaba la realidad y la teorizaba. Es verdad que Marx y Engels, que fue su compañero de pensamiento, redactaron un manifiesto que se conoce como Manifiesto Comunista, donde plantean que el futuro de la humanidad está ligado a la eliminación de las clases sociales. Bien,
pero asimismo no se llamaba comunista, se llamaba socialista científico. ¿Para qué? Para diferenciar el socialismo utópico de los que soñaban con un mundo mejor de quienes pensaban en las ciencias económicas, ¿sí? Y las ciencias sociales como una forma de entender las diferencias que tiene que haber entre la sociedad actual y la futura. La cuarta y última pregunta de ese punto es mencionar un ejemplo de socialismo de mercado y señalar los límites de la economía planificada. Bueno, y después van a ver un video. El video tiene fragmentos de una película argentina de 1974. Quizás alguno la haya visto, lo más probable es que nadie la haya visto. Les recomiendo que la vean a la película entera. Es muy buena la película, la pueden encontrar en YouTube y si no la encuentran en otras plataformas. Se llama La Patagonia Rebelde. Y se llama así porque trata acerca de los comienzos del socialismo y del sindicalismo argentino en los años 20, es decir, hace 100 años en nuestro país. Es muy fuerte la película, incluso tiene un mensaje político bastante claro, que ya lo van a ver. Y aquí vamos a ver solamente 4 o 5 minutos de la película. Si la quieren entender y disfrutar mucho más, disfrutar entre comillas, ¿no? Que es tremenda, pero disfrutar en el sentido estético y por otro lado reflexivo, pueden verla completa. La Patagonia Rebelde, Argentina 1974. La pregunta sobre la película tiene que ver con el video, qué hechos relata la película, que si es lo mismo el anarcosindicalismo que el comunismo, qué son las banderas de la solidaridad, cuál es la posición del sindicalismo, cómo termina la negociación y quiénes son los que festejan. Si no les alcanza la película, pueden googlear también, pueden investigar un poquito más sobre los hechos que relata esa misma película. Vamos a ver si puedo compartir con ustedes. No puedo porque no se puede compartir pantalla. Ah, pero, a ver. No voy a poder. La van a tener que ver ustedes. Qué pena. Pensé que podía compartir acá en este dispositivo, no se puede. Bueno. Profesor, Sí. ¿usted es anfitrión con el teléfono? O sea, ¿usted ahora mismo está como anfitrión con el teléfono? Sí. Ah, ¿le puedo pasar a alguien, el anfitrión? O también le puede pasar a su computadora al anfitrión, o sea, uniéndola a la reunión y ahí compartir. No, se lo paso a alguno de ustedes. ¿Quién puede pasarlo? Yo lo haría, pero no tengo conectada la computadora a la llamada. Sí. No, y tampoco encuentro cómo. No, pero además se nos termina el tiempo. No se preocupen. Pongan presente en el chat antes de que se corte y bueno. Y nada, ya la seguimos después. Traten de ver la película que les digo. Traten de ver, es muy buena película. Los va a hacer pensar un montón de cosas. Igual, con que vean el fragmento que les pongo ahí, ya tienen para contestarlo. No hace falta ver la película completa para contestar las preguntas, pero para saber más, sí. Para saber más, sí. Y bueno, recuerden que siempre me pueden hacer las consultas en el aula virtual y que en cualquier momento se termina. Dale, profe, muchas gracias. No hace falta que se vuelvan a conectar porque volverse a conectar era para ver el video, pero no puedo, así que dejen nomás. No, tranquilo. Lo único que quería era ver el video y, o sea, que ustedes vean el video y hacerle algunos comentarios, pero no se pierden nada y además
todos lo tienen el video en el aula virtual. Así que quédense tranquilos. Recordatorio, tienen que elegir en hacer en grupo el trabajo práctico A, que es cuestionario, o el B, que es PowerPoint. Lo presenta ¿Profe? solo uno por grupo. Los demás ponen el nombre de los integrantes del grupo y bueno, y suben el... ¿Saben qué? Eso es lo que voy a... Capaz que me conviene ponerle, ya que ustedes me lo han dicho, en el trabajo práctico B, que se pueda poner online el nombre de las personas, para que no tengan que subir ningún trabajo. Así que, tipo de entrega, texto en línea. Listo. Más archivos enviados. Guardar cambios. Ya está. Los que vayan a hacer PowerPoint, los que no entreguen el PowerPoint, sube uno solo el PowerPoint y los otros escriben el nombre de los integrantes en el espacio, digamos, de edición. ¿Mm? Con eso ya está. Fue buena la Profe, lo idea. que enviamos los archivos Word, Power. también hacemos lo mismo, solo escribimos los nombres. ¿Por qué archivo de Word? Nadie envía archivo de Word. El cuestionario es online. Siempre es online. Ah, está bien, profe, gracias. No es con envío. Lo que hice fue habilitar en los que tenían PowerPoint, les habilité que puedan tener el editor para que los compañeros que no suben Power no tengan que subir un Power vacío, sino simplemente lo escriben en el editor. Eso es todo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Que les vaya bien. Nos vemos, Chau. profe. Buen día. Adiós.